guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Hola amigos de Centro Victoria, para mí es un placer saludarlos por este medio. Quiero agradecerles a todos por el apoyo que han dado con la sintonía a Producciones Centro Victoria. Sé muy bien que lo que estamos viviendo no es fácil, es una situación difícil para todos, pero debemos adaptarnos y no permitir que el miedo nos afecte, así que debemos fortalecer nuestra fe en la palabra. Ahora vamos a dar un pase a las alabanzas. Su amor por mí, todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él, fue por mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Aleluya, tu sangre, Señor, solo por tu sangre, preciosa sangre de Jesús. Desechado y despreciado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono está el pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario, aleluya. De su trono está el pesebre, del pesebre al Calvario, y
sangre de Jesús. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, que entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor, ni dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, que entre sus planes para hoy me encontré, que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, que en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, que entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Ahora vamos a declarar nuestra convicción. La Biblia es la palabra indestructible de Dios. Yo soy todo lo que ella dice que soy. Yo tengo todo lo que ella dice que tengo. Yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Y este día una semilla poderosa será plantada en mí. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigas y amigos? Qué bueno encontrarnos nuevamente aquí en su programa ya casi que de familia, Producciones Centro Victoria. Estamos felices de poder llegar a ustedes durante este sábado y compartir durante algunos minutos las buenas noticias del Evangelio, compartir con ustedes por lo menos una pequeñísima porción del mensaje más hermoso, más poderoso que ha recibido la humanidad a lo largo de su historia, las buenas noticias de que Dios no está enojado contra el género humano, que Dios no es el Dios que nos ha pintado tradicionalmente la religión, un ogro
perseguidor de la gente, un ogro acosador, sino que Cristo vino para revelarnos que Dios es un Padre, que esa es su naturaleza, que es un Dios que se goza en bendecir a su gente, es un Dios que se goza en hacernos bien, que hay ciertas normas, sí las hay, claro, como en cualquier actividad de la vida, que hay ciertas patrones de conducta que Dios espera de nosotros, claro que los hay, que hay ciertas cosas que Dios espera que hagamos y otras que nos dice en su palabra que no deberíamos hacer, también es cierto. Pero es que ese no es el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio es que Dios es un Dios que está interesadísimo en sus criaturas, está interesadísimo en su creación, es un Dios que tiene proyectos, que tiene propósitos. Y cuando en la Biblia encontramos prohibiciones, mandatos para abstenerse de hacer ciertas cosas, no es porque Dios quiere amargarnos la vida, porque es un Dios legalista, no, es simplemente más bien para protegernos. Usted va a encontrar siempre que esto es una verdad. Cuando quebrantamos las normas de la Biblia, no dañamos a Dios, nos dañamos nosotros mismos. Y esta es una historia antiquísima, es una historia que empezó allá en el huerto del Edén, cuando Eva y Adán fracasan, cuando Eva y Adán pecan, violan el único mandamiento que tenían, porque solo había un mandato en todo el huerto del Edén. Y cuando ellos lo violan, en ningún momento vemos que ni ella ni él se arrodillan, lloran, piden perdón, se arrepienten, ninguna de esas cosas ocurre, simplemente se esconden, sienten vergüenza, sienten temor, se esconden. No son ellos los que toman la iniciativa, es Dios, es el Creador, el que viene a buscarlos, el que le dice a Adán, ¿dónde estás tú? No porque ignorara dónde estaba Adán, sino porque quería que Adán tomara conciencia de cuál era su verdadera condición. Y a partir de Génesis es Dios siempre buscando al hombre, es Dios buscando al caído, es Dios buscando al que está débil, es Dios buscando al desanimado, es Dios buscando no hombres y mujeres perfectos, porque Él sabe que eso no existe, sino hombres y mujeres que quieran dejarse, que quieran permitirle que los abrace con su misericordia, con su perdón, con su amor, que les cambie el propósito de su existencia y que los impulse a una vida completamente nueva. En eso consiste realmente el Evangelio. Y repito, esa historia que empieza en Génesis se prolonga en todo el Antiguo Testamento y culmina en el Nuevo Pacto. Culmina cuando Jesús de Nazaret viene para mostrarnos cuál es el corazón de Dios, cuál es realmente el rostro de Dios. Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Es en la compasión, en la misericordia, en la gracia, en la sabiduría, en el poder sanador de Jesús, donde podemos encontrarnos más de cerca con Dios. Y en esta amplísima revelación que es la Biblia, pues hay capítulos, libros, pasajes, versículos que son favoritos de unos, algunos tenemos ciertas preferencias, aunque todo sea inspirado por Dios, pues obviamente hay textos que nos hablan a nuestra propia realidad, a nuestra propia condición y respondemos más fácilmente a ellos. Hoy yo quiero invitarles a ustedes, si son tan amables, para que ahí en su casa, donde nos están siguiendo, en cualquier lugar, si tienen una Biblia a mano y un lápiz, pues por favor que lo tomen, que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos y que me permitan compartir con ustedes uno de esos pasajes que para mí es de los preferidos, el capítulo 8 de Romanos. Cuando están ahí, por favor, vamos a darles unos segunditos para que se ubiquen. Romanos capítulo 8, obviamente no podemos leerlo todo, son 39 versículos y no podríamos empezar a analizarlo uno por uno. Mi recomendación es que, como tarea de este fin de semana, ahí usted después de que termine el programa, pues lo lea, o lea ese capítulo. Repito, 39 versículos no es gran cosa, para un programa de televisión sí, pero para leerlo uno en la casa, con calma, saborearlo, deleitarse, ojalá pidiéndole al Señor que nos ilumine, que abra nuestros ojos para ver las maravillas, como decía el rey David, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Romanos 8 es quizá uno de esos escritos del apóstol Pablo donde alcanza uno de los puntos más elevados. Y recuerde que Pablo es el hombre al que Dios le da la revelación de este misterio que había estado escondido antes de él, que es la iglesia. Es este invento maravilloso de Dios, esta creación extraordinaria de Dios que se llama iglesia. Muy bien, en Romanos capítulo 8, Pablo está hablando en el versículo 15 en adelante,
y ojalá que repito que usted pueda leer el contexto anterior y posterior, porque es como un poquito delicado, peligroso a veces sacar versículos del contexto, que usted pueda empaparse de qué es lo que el Espíritu Santo quiso decirnos a través de su siervo Pablo. Versículo 15 dice Pablo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Muy bien. ¿De qué está hablando Pablo realmente? Yo creo que esto es importante. Empieza, y vamos a ir despacio, empieza en el versículo 15 con una sentencia negativa. Dice: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Entonces, primero que Pablo está explicándole a los creyentes, a nuestros hermanos en la iglesia de Roma, de hace 2000 años, lo primero que está explicando es lo que uno como cristiano, como hijo, como hija de Dios, no ha recibido. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido, por el contrario, el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Esta Abba, Padre, Abba sería como una expresión en arameo, que era una lengua muy común en aquella época, y es como la forma más tierna y más cariñosa para referirse al papá. Uno le puede decir a su progenitor, le puede decir padre, que es bastante formal, le puede decir papá, alguna gente le dice papi, otros le dicen papito. Bueno, pues Abba sería como papito, Abba sería como lo más tierno, lo más cariñoso. Y para un judío que viene de una tradición religiosa donde ni siquiera se podía mencionar el nombre de Dios, ni siquiera se podía escribir con todas sus letras el nombre de Dios para no profanarlo, porque ellos tenían un horror terrible de quebrantar el mandamiento que dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y para que un judío pueda dar ese salto y no solo hablar de Dios, sino llamarle Padre, y no solo llamarle Padre, sino decirle papito, tiene que haber habido una revolución espiritual y mental en la vida de esas personas. Y Pablo dice que no es solo él, que todos nosotros tenemos este derecho, esta confianza, esta intimidad de acercarnos a Dios libres de temor, libres de culpa, con toda confianza. Como dice la Escritura, podemos llegar hasta el trono de la gracia confiadamente y saber que no nos vamos a encontrar ahí con alguien que está examinándonos desde la coronilla hasta la planta de los pies para encontrar la menor imperfección y destrozarnos, sino que hay un Padre de amor. Esto es, repito, una de las maravillas del Evangelio. Esta revelación de la verdadera naturaleza de Dios. Sigue siendo santo, sigue siendo fuego consumidor, sigue siendo majestuoso, sigue siendo el otro. Pero a través de Jesucristo podemos acercarnos al Creador del universo y decirle papito. No sé si cuando leemos la Biblia nos paramos a meditar en estas cosas, pero es que cada versículo realmente es como un milagro. Y dice Pablo en el versículo 16 que el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es importante aclararlo. Tal vez usted es una persona que está empezando apenas en los caminos del Señor y fuimos criados en nuestra cultura
con un concepto un poquito interesante. Nos decían, todos los seres humanos tenemos que amarnos, todos somos iguales, todos somos dignos y valiosos porque todos somos hijos de Dios. Y eso suena muy bonito, pero no es cierto. Es cierto que todos debemos de amarnos, que todos debemos de respetarnos, que todos somos valiosos, eso es verdad. Pero no porque somos hijos de Dios. Porque ser hijo de Dios es una dignidad. Es algo que no es, no se nace con eso. No es un don innato. No nacemos siendo hijos de Dios, somos criaturas. ¿Cómo se llega a ser hijo de Dios? Bueno, porque Dios nos adopta. ¿Y cómo nos adopta Dios? ¿Cómo nos engendra Dios? ¿Cómo nos hace cambiar esta naturaleza meramente humana para ser partícipes de la naturaleza de Él, de la naturaleza divina? Bueno, es exactamente a través de Jesucristo. Si ustedes recuerdan lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 11, Juan dice que Jesús vino a los suyos, a su pueblo, a su tierra, a su nación, y los suyos no lo recibieron. El versículo siguiente, Juan 1:12, dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad, les dio el permiso, la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. ¿Nos damos cuenta? Entonces, antes de creer en el nombre de Jesús y antes de recibirlo, éramos criaturas de Dios, valiosas, dignas, respetables, pero no hijos. Es que ser hijo es otra cosa. Yo puedo respetar a todos los niños y niñas del barrio, puedo respetar a toda la gente de mi comunidad y debo hacerlo. Pero eso no significa que tenga con esas personas la misma relación que tengo con mi hija o con mis hijos. Porque el ser hijo te da ciertos privilegios, te da un acceso a un grado de intimidad que no lo tienen las otras personas. Y esto es lo que Pablo está tratando de explicarle a la iglesia en Roma y a través de ellos a nosotros. Que una de las labores del Espíritu Santo es precisamente persuadirnos a nosotros, a nuestro espíritu, no a nuestra mente. Pero persuadirnos a nuestro espíritu que a pesar de todas nuestras debilidades, de todos nuestros errores, somos hijos del Creador del universo. La gente se preocupa mucho por su genealogía. Hay personas que se dedican a rastrear quién fue su tatarabuelo, a ver si encuentra algún general o algún rey o algún presidente, y hay personas que tienen este negocio, usted les paga y ellos empiezan a rastrear y normalmente usted va a terminar siendo sobrino de un marqués o primo hermano de algún duque o tataranieto de algún rey de alguna parte. Y eso le da a la gente como una sensación de qué sé yo, de orgullo, de pertenencia. Caramba, no soy cualquier cosa. Tuve hace 40 generaciones en mi familia, hubo alguien que fue un general famoso y eso los hace sentirse mejor. Y está bien que lo sientan. Pero en realidad, si usted es creyente, si usted ha recibido a Jesús como su Salvador y como su Señor, usted no necesita conocer su genealogía para sentirse realizado, para sentirse una persona valiosa, plena, importante. ¿Por qué? Porque resulta que si yo empiezo a echar para atrás el cassette, voy a encontrar personas quizá muy importantes en mi familia, pero también es probable que encuentre algunos delincuentes y locos y alguna gente que tampoco hicieron gran cosa en la vida. Pero cuando usted es creyente, de verdad, cuando usted es hijo o hija de Dios, está entroncado con la familia real, la verdadera familia real. Está entroncado con el Creador del universo a través de la sangre de Jesús. Y eso no lo puedo convencer yo a usted, ni nadie lo puede convencer. Esto es la obra del Espíritu Santo, darle testimonio a mi espíritu y al suyo de que somos hijos de Dios. Pero no para ahí la bendición, no para ahí la buena noticia. Continúa Pablo en el versículo 17 y dice que si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que juntamente padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si lo que habíamos venido leyendo es maravilloso, este versículo 17 ya yo no sé ni cómo calificarlo, porque ahora primero no solo dice somos hijos o hijas de Dios, pero ahora dice que este Dios no nos va a dejar sin herencia. Algunos de ustedes quizá tuvieron la fortuna de nacer en familias adineradas y sus papás o sus abuelos murieron, o una tía por allá, y alguien les dejó un capital, una casa, qué sé yo, una finca, un terreno, y eso pues les permitió empezar a caminar en la vida. La mayoría de nosotros no tuvimos esa suerte. Veníamos de familias de escasos recursos, nuestros padres fallecieron y no teníamos ninguna herencia. Pero cuando uno es hijo o hija de Dios,
Aquí el tema no son fincas, ni automóviles, ni cuentas de banco. Aquí el tema es que el creador del universo no solo nos adopta como sus hijos, no solo nos da ese espíritu de adopción que nos libra del temor, que nos libra de la incertidumbre, que nos libra de la angustia, que nos libra del desánimo, del estrés. Ya no tenemos por qué vivir esclavos del temor de qué va a pasar en mi vejez, de qué va a pasar con una epidemia, de que... No. Somos hijos. Y como somos hijos, automáticamente nos convertimos, dice Romanos 8:17, en herederos. Dice herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Cuál es esa herencia? Perdónenme, no tengo la menor idea. No tengo la menor idea, pero tiene que ser algo fuera de serie. Fuera de serie, repito, aquí no está hablando de bienes materiales que pueden ser parte de la bendición de Dios para nosotros, pero no es necesariamente eso lo que está hablando. ¿Qué es lo que Dios ha preparado para nosotros? Ni siquiera tenemos idea. Cuando Jesús se iba a despedir de sus discípulos, dijo, yo voy a regresar al Padre, voy para la casa de mi Padre. Allá hay muchas moradas y voy a ir a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes estén también. ¿Se ha puesto a pensar en eso? El Señor Jesús regresó al cielo hace 2000 años, un poco más. Y tiene todo ese tiempo de estar en algún lugar del universo, preparando lugar, donde usted y yo vamos a pasar la eternidad. ¿Cómo será ese lugar? ¿Qué serán los preparativos? ¿Cómo Jesús con todo su poder y su gloria tiene tanto tiempo de estar alistando eso? Yo no tengo idea cómo va a ser eso. Pero cuando Él venga a llevar su iglesia, a llevar su novia, a llevar su esposa, no la va a llevar a cualquier lugar. Vamos a entrar al pleno disfrute de nuestra herencia. Vamos a entrar a gozar, por fin, total, definitiva, eternamente, de esa cosa maravillosa que Dios está preparando para nosotros. Y eso es lo que nos alienta, eso es lo que nos anima. Si me perdona la expresión, pero yo creo que cuando uno es cristiano, uno es una persona interesada. Tal vez usted no, yo sí. Yo tengo un interés. Tengo promesas de Dios en la palabra y estoy interesado en que esas promesas se cumplan en mi vida. Y sé que un día las voy a disfrutar y sé que usted las va a disfrutar también. Y saber eso, cuando usted compara lo que el Señor le puede estar preparando a usted, con cualquier cosa que el mundo le ofrezca, con cualquier problema, con cualquier aflicción, con cualquier tentación, usted se va a dar cuenta que no hay punto de comparación. No hay punto de comparación. Si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y hay una pequeña detalle en este versículo. Dice, si juntamente padecemos con Él, para que también seamos glorificados con Él. Porque el riesgo que se corre cuando un predicador, un maestro, un sacerdote, un pastor o alguien empieza a hablar de esto, de la gloria y las recompensas, es que empezamos a desarrollar la idea equivocada de que entonces ser cristiano y que ser hijo de Dios es coser y cantar, de que todo va a ser caminar sobre las nubes y que la vida aquí va a ser un lecho de rosas, y no es así. Mientras estemos acá, hay aflicción, hay padecimientos, hay angustias, hay dolores, pero ya no estamos esclavos del temor a esas cosas, porque sabemos que ninguna de esas cosas negativas nos puede derrotar, pueden afectarnos, pueden lastimarnos. Y estamos dispuestos a padecer con Cristo. ¿Para qué? Porque si padecemos con Él, vamos a ser glorificados juntamente con Él. Hay un interés. Y si seguimos leyendo, para confirmar esto que Pablo nos está explicando acá, en el versículo 18, dice el apóstol, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. No son comparables. Las aflicciones del tiempo presente, las que sufrimos en esta vida, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo se está proyectando el futuro. Cuando usted ve su problema, su lucha, su angustia, su aflicción presente, a la luz de su vida, o de la mía, que son cortas, caramba, uno dice, qué difícil es esto, yo no sé si iré a soportar, creo que no voy a aguantar ni una semana más. Pero cuando usted toma ese dolor, cuando usted toma esa aflicción y lo compara con la eternidad, lo compara con la gloria que se va a manifestar en usted, lo compara con lo que el Señor Jesús está preparando para sus escogidos y sus escogidas,
entonces se da cuenta que no hay punto de relación, que no son en realidad comparables. Es lo que Pablo dice. Dice, tengo por cierto, o sea, estoy convencido, absolutamente convencido, tengo la certeza de que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y el que está diciendo esto no es un hombre que está allá en una oficina con aire acondicionado mandándole cartas a las iglesias, no, es un personaje que ha sufrido humillaciones, cárceles, azotes, que ha sido castigado con varas, que ha naufragado en 3 ocasiones, que lo han asaltado en los caminos, que ha sido traicionado por amigos y compañeros, que ha sido mal interpretado, calumniado, rechazado, y sin embargo él dice, eso para mí no es nada, lo pongo en un platillo de la balanza todo lo que he sufrido y lo comparo con la gloria venidera que el Señor va a traer sobre mi vida, y esa gloria pesa tanto, porque la gloria tiene un peso, decíamos hace unas semanas, esa gloria pesa tanto que hace insignificantes los dolores y las adversidades por las que hemos tenido que atravesar para llegar hasta acá. Dios ha sido fiel. Si estás pasando por un momento difícil, este no es el primer momento difícil de tu vida. Si miras en retrospectiva, te vas a dar cuenta que has pasado por otras cosas igualmente difíciles o más dolorosas. Y Dios te sacó adelante, te trajo hasta acá. Hay una canción por ahí que me encanta que dice, Dios no nos trajo acá para volver atrás. Dios no nos trajo hasta este lugar. Dios no te ha traído hasta este momento. Dios no te ha traído y te ha permitido estar vivo y sentado ahí escuchándome o mirándome simplemente para que vayas a fracasar cuando ya estás tan cerca de la meta, cuando estás tan cerca del final de la carrera. Quizá para algunos y para algunas de los que me están viendo, me están escuchando ahora, esta sea la inyección, el oxígeno, el segundo aire que Dios quiere darte. No hay que arrojar la toalla, no nacimos para ser derrotados, no tenemos genes de perdedores. La naturaleza nuestra, al convertirnos en hijos e hijas de Dios, es una naturaleza indestructible, invencible. Tenemos una herencia. Dice la Biblia que Moisés, por el gozo puesto delante de él, sufrió lo oprobio. Es que si uno pone la mirada en el problema se intensifica. Si pones la mirada en la recompensa, si pones la mirada en el galardón, en el gozo, en la gloria que se va a manifestar en tu vida, entonces el problema tiende a disminuir. Hay una regla en la vida, hay una especie de ley que dice que aquello en lo que nosotros nos enfocamos tiende a crecer. Vamos a ver, tenemos un problema en la pareja, tenemos un problema de familia, de esposo y esposa. Y yo empiezo a enfocarme en los defectos de mi esposa, o mi esposa empieza a enfocarse en los míos. Y cada día miramos eso que nos molesta y nos molesta. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Eso tiende a crecer, tiende a ocupar más espacio en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Y finalmente crece tanto que ya no nos deja ver a la persona entera, ya no nos deja ver sus cualidades. Solamente está el defecto que nos machaca y que nos molesta. Aquello en que yo me enfoco crece. Pero si también, en lugar de hacer eso, me enfoco en los aspectos positivos, en qué cariñosa es esta persona, en qué buen proveedor que es o qué buena proveedora, en qué excelente padre o qué excelente madre, en qué persona más dedicada a la familia, en qué persona, qué sé yo, más dedicada al estudio, a prepararse, a capacitarse, eso tiende a crecer y cada día voy a valorar más eso y cada día voy a estar más enamorado de esa persona o esa persona más enamorada de nosotros. Entonces, repito, aquello en que me enfoco crece, tiende a crecer. Eso es una ley inexorable, no podemos escapar de ella. Y cuando estamos en medio de la crisis, o en medio de un problema, o en medio de una tentación, y empezamos a darle vuelta y vuelta y vuelta al asunto, pues aquello va a crecer, va a adquirir un tamaño desproporcionado. Y entonces vamos a sentir que nos asfixia, vamos a sentir que Goliat está creciendo. Nos vamos a sentir insignificantes. Pero lo que dice la Biblia es que Moisés puso la mirada en el galardón. Por el gozo puesto delante de él, menospreció lo oprobio, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Despreció las riquezas de los egipcios. Despreció la posibilidad de ocupar el trono del imperio más grande del mundo, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dicen los que trabajan en circos, los trapecistas, los que caminan en la cuerda floja. Tuve la oportunidad durante algunos años de relacionarme con Tino Walenda, que es un hombre extraordinario, de una familia de los más famosos del mundo.
y él hacía espectáculos de caminar sobre la cuerda floja en estadios y en ciudades, y desde la cuerda le predicaba a Cristo a la gente. Pero me decía que uno de los secretos está en nunca poner la mirada en la cuerda. Es tan delgadita, es tan insignificante, y miras para abajo y sabes que si te caes de ahí te matas. De hecho, el papá de Tino se mató en Puerto Rico en un accidente en la cuerda floja. Entonces lo que él hace es, lo que ellos hacen, decía Tino, es poner la mirada en el otro lugar, en la meta, a donde ellos van. No por donde están cruzando, sino hacia donde van. Mirar al frente, mirar adelante. Y me parece que eso es una excelente ilustración de la vida cristiana y de lo que Pablo está tratando de enseñarnos acá. La decisión es tuya. ¿En qué te vas a enfocar? ¿En la prueba, en el problema, en la aflicción del tiempo presente o en la gloria venidera que está preparada y que está a punto de manifestarse en nuestras vidas? Aquello en lo que te enfoques, eso es lo que va a crecer, eso es lo que va a llenar tu mente, eso es lo que va a llenar tu corazón, eso es lo que va a llenar tu vida. Sigamos, porque esto es impresionante. El versículo 19, y vean que venimos despacio, no estamos predicando, estamos pues comentando, leyendo juntos, que me parece que es un ejercicio que a veces en la dinámica del culto, de la liturgia de nuestras iglesias, se dejó de hacer hace tiempo. Pero aquí, como estamos reposaditos en casa y todo, yo creo que se presta más para esto. Tal vez un poquito menos de emoción y un poquito más de ir despacio sobre la palabra, releyéndola, comentándola. Este versículo 19, dice Pablo, nos revela algo. Dice, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación, el universo entero, fue afectado por el pecado del ser humano. Pablo habla de que la creación está esclavizada a la corrupción. Todo muere. Mueren los peces, mueren las aves, mueren los árboles, mueren los animales. Mueren las estrellas, mueren los planetas. Todo muere, mueren las galaxias. La creación entera fue contaminada. Pero lo que Pablo está anunciando aquí es la llegada de un tiempo en que no solo la gloria de Dios se va a manifestar en nosotros, sino que se va a manifestar en el universo entero, en que la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, el poder de su sangre, a veces nos hemos limitado mucho y hablamos de la sangre de Jesús que limpia nuestros pecados y ahí nos quedamos, pero ese sacrificio hizo más que eso. Ese sacrificio tiene que haber traído un orden, un balance al universo, a la creación entera, esa cosa casi infinita de la que están hablándonos los astrónomos y los físicos y las personas que conocen. Y el universo entero, dice Pablo, es como si estuviera con dolores de parto, sería como una mujer como con 9 meses de preñez, sintiendo contracciones, sintiendo calambres, sintiendo la incomodidad de que ya la criatura casi no le cabe en el vientre, pero sabiendo que esos dolores, por más fuertes y por más terribles que sean, son pasajeros. Y después va a quedar el gozo de traer una nueva niña, un nuevo niño a este planeta, va a ver a ese niño, va a ver a esa niña y lo va a amar entrañablemente y va a decir, valió la pena cada lágrima, valió la pena cada calambre, valió la pena cada dolor por el gozo de haber traído esta vida al mundo. Esto que es hueso de mi hueso, esto que es carne de mi carne. Pues hermano, hermana, eso es lo que está ocurriendo con el universo, está con dolores de parto, la creación entera gime, dice Pablo, y está con dolores de parto, dice el versículo 22 hasta ahora. Y nosotros con ella, dice el versículo 23, también gemimos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Imagínense ustedes lo que esto significa. Ahora mi pregunta, y aquí viene, me voy a comportar como el aguafiestas, pero mi pregunta es, ¿de verdad en las iglesias, de verdad ustedes, de verdad yo, de verdad los que somos hijos y hijas, estamos gimiendo, esperando la redención de nuestro cuerpo? ¿De verdad estamos interesados por eso? ¿O nos hemos dejado atrapar por el sistema y lloramos y gemimos por otras cosas, porque quiero una casa más grande, porque quiero un carro más nuevo, porque quiero una novia más bonita, porque quiero un esposo más cariñoso? A veces nos dejamos enredar entre todas las minucias de esta vida.
Ponemos la mirada en la cuerda sobre la que estamos caminando. Vemos el abismo abajo y a veces sentimos hasta que podemos caer en cualquier momento. Y pensamos que el alambre es demasiado angosto, que es demasiado delgado, que no va a sostener nuestro peso, que se mueve muy feo y se balancea y que en cualquier momento podemos perder el equilibrio. Pero si tomamos estas palabras del apóstol y en lugar de poner nuestra mirada en las aflicciones presentes, la tendemos hacia la meta, hacia el llamamiento supremo de Dios en Cristo Jesús, hacia el futuro que nos espera. Es que no faltan siglos, es que ninguno de ustedes que me está viendo dentro de 100 años va a estar aquí. Algunos podrán ser poquitos años ya, y vamos a entrar al disfrute de lo que Dios tiene para nosotros, de lo que Cristo compró para nosotros. Yo quiero animarlos, quiero animarlas en este momento. Yo no digo que sea fácil. A nivel personal a mí me ha tocado pasar también por situaciones extraordinariamente difíciles, amargas, duras. Y también he tenido, no uno, muchos momentos en mi vida en que he sentido que ya no podía llevar la carga ni un día más. Y cometí el error muchas veces de enfocarme en esa carga, de poner la mirada en la cruz y no en el trono, de poner la mirada en las lágrimas y no en el gozo. Y entre más miraba la parte difícil, pues más crecía. Pero Dios que tiene misericordia, Dios que siempre toma la iniciativa, siempre envía una palabra, o su Espíritu Santo nos ministra. Y volvemos a tomar la perspectiva correcta. Hoy es un buen día, hoy es un día maravilloso para empezar de nuevo, para reubicarnos, para saber quiénes somos. Usted no es cualquier cosa, su dignidad, su valor, provienen número uno, de que es creación de Dios. La obra de la creación lo santifica a usted y lo bendice, le da dignidad, pero también usted es un redimido, una redimida de Dios. Usted le pertenece a Dios legalmente de dos formas. Una, porque fue creado por Él. La otra, porque fue comprado por Jesús. Así que usted es una persona extraordinariamente valiosa. Dios tiene un propósito para usted. Y ese propósito no solo lo afecta a usted y a su familia, va a afectar un día al universo entero. Ser creyente en Cristo Jesús, ser cristiano, no es una cosa liviana, es un privilegio, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Así que disfrutémoslo con todas las luchas y las adversidades que hay, apretemos los dientes, saquemos pecho, enderecemos los hombros, levantemos la cabeza y sigamos adelante al premio, al llamamiento supremo de Dios en Cristo Jesús. Les esperamos próximo mañana domingo, más bien, si Dios lo permite, para continuar con este capítulo 8 de Romanos y seguir enriqueciendo nuestras vidas y animándonos unos a otros con esta palabra. Esperamos que se suscriba, si no lo ha hecho todavía, nos bendeciría montones que usted se pueda suscribir a Producciones Centro Victoria en YouTube. Y tenemos una cita mañana entonces. Que Dios les bendiga, que tengan una muy buena noche. ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir, sus obras grandes son? Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Y quién sino el Señor ha soñado en un plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor
limpiar al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Sus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Y todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Y llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Dios. Siempre y siempre, oh Dios. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido.